Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Martínez de la empresa Infrico y Manuel me ha pedido que modere esta mesa. Creo que va a ser por lo menos la de más actualidad. El nombre de la mesa es Una nueva situación, la fractura esperada, restricción de refrigerantes. Como se desprende del título, hoy vamos a hablar de refrigerantes y sobre todo lo más importante y lo que está más en boga, la disponibilidad de refrigerantes tanto presente como futura. Hace un año o hace unos meses la pregunta que teníamos en el sector era ¿qué refrigerantes son los que vamos a emplear dentro de un año o dentro de 2 años? Como decía José María, del verano a esta parte la pregunta ha cambiado y el objetivo de hoy creo que debe ser responder a la pregunta ¿qué refrigerante uso mañana? El contexto ha cambiado enormemente y creo que todos pretendemos responder a esa pregunta. Para ello contamos con 3 ponentes que saben bastante del tema, tienen suficiente experiencia para iluminarnos sobre el tema y sin más dilación, porque andamos cortitos de tiempo, voy a dar paso a ello. En primer lugar, Marta San Román, que es responsable de marketing de refrigerantes de la empresa Honeywell. Buenos días, Marta. Buenos días. Ander Leof, ¿vale? Jefe de producto de refrigerantes de la empresa Carburos Metálicos. Y Diego García, director general de Quimical. En principio, si os parece, yo damos un turno de palabra para que nos haga una exposición inicial de cuál es su visión sobre los refrigerantes y a continuación pues pasaremos a una mesa redonda y un turno de preguntas. Y sin más nada, pues Marta, si te parece, empezamos por... De acuerdo. Pues buenos días a todos y no sé por dónde empezar o por dónde terminar o si dejárselo directamente a ellos porque es un tema bastante complicado el que estamos viviendo ahora y me imagino que el desconcierto, como ha comentado José María, lo inesperado de que viniera tan deprisa, la incomodidad que supone no haber podido planificar un presupuesto distinto o extra o una planificación diferente, nos escuece un poco a todos. Y bueno, pues al final este disgusto se tiene que pagar con alguien y ese alguien puedo ser yo perfectamente. ¿Cómo están las cosas ahora? Ahora, como se esperaba. El problema es que se esperaba desde hace mucho tiempo, pero no se han iniciado acciones para que este cambio hubiera sido mucho más suave. Es decir, si en este momento los planes de reconversión de equipos o instalaciones existentes se hubieran empezado a ejecutar hace un par de años, si la planificación de equipos nuevos convertidos a otros gases se hubiera adelantado un poco más, en este momento el portfolio de gases refrigerantes necesitados en el mercado tendría un perfil muy distinto y un PCA medio más bajo que permitiría con la cuota existente trabajar un poquito mejor. ¿Por qué no se iniciaron antes estas reconversiones, sobre todo en instalaciones existentes? En equipos nuevos quizás es un poquito menos dramático, pero todo lo que está utilizando el 404A o el 507, ¿por qué no se hizo antes? Pues porque no se veía la necesidad. Yo creo que estuve final de 2015 y todo el 2016 diciendo hay que cambiar, hay que abandonar el 404A, empezará a haber presión de precios, ¿Cómo va a haber presión de precios? Si yo tengo 3 euros, 4 euros ya firmado para todo el año. Entonces, pues yo con las mismas me cogía mi carterina y me volvía para casa y volvía. Que hay que preparar. ¿Cómo va a subir? Si esto, fíjate, lo tengo por aquí, una oferta. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha habido unos años en los que no se ha equilibrado esa necesidad de cambio con la disponibilidad de gas en el mercado. ¿Por qué? Bueno, pues por cuestiones históricas, por algún error en los cálculos de la cuota y porque, bueno, tenemos la tendencia de esperar al último momento para hacer el cambio. En este momento la presión de precio es importante porque la curva de aprendizaje de la gestión de cuota también es complicada. La gestión de cuota es muy delicada. La gestión de cuota está en manos de los fabricantes de gas, de los distribuidores de gas o de importadores de equipos precargados.
La gestión de cuotas supone que la asignación que tú tienes la tienes que consumir al máximo si quieres rentabilizar esa cuota. Es decir, si a mí me dan una cuota de 100, yo quiero consumir esas 100, porque si consumo solo 90, la disminución que hay el año que viene se hace sobre los 90, no sobre los 100. Con lo cual, yo el año que viene puedo vender mucho menos y puedo poner a disposición del mercado mucho menos. Entonces, es una gestión muy delicada que las empresas todavía quizás estamos ajustando, ese ajuste fino. Entonces, yo creo que lo que ha pasado este verano es que en ese ajuste fino, pues alguien se ha despistado, quiero hacer un control de cuota trimestral, me falta cuota, dejo de vender, espero a finales de año porque hay contratos con fabricantes o con distribuidores o con importadores, y de repente dices, no puedo vender esto porque no puedo vender más. Es muy duro tomar la decisión de no puedo vender más, por otro lado, porque ¿a quién no le gustaría ahora tener un par de cisternas de 404 que se vende a precio de oro? ¿Cómo justifico yo a mi empresa que voy a dejar de vender 404 cuanto ahora da muchísimo margen? Porque es que si vendo 404 no voy a poder poner una cantidad mucho mayor de un gas alternativo. Entonces, esa presión en los gases de PCA alto, como decía José María, ha venido para quedarse. Esperemos que se equilibre un poco más la demanda con la disponibilidad de gas, para poder dar paso a un flujo de refrigerantes, a un gas aceptable y razonable para todo el mundo. Otra reflexión que quería yo hacer aquí antes de que empecemos el turno de preguntas es que lo comentábamos ayer en una cena, lo comentaba con una compañera. Yo empecé en diciembre de 2010 en el mundo de los gases refrigerantes. En ese momento el precio del 134 estaba más o menos al precio que está ahora. Es decir, que el 134 ha subido muchísimo de precio, pero había bajado muchísimo de precio. Mi empresa, por ejemplo, ha estado los últimos 4 años, 5 años, pero vamos a poner 4 años, sin apenas vender 404 o 134A en España. ¿Por qué? Porque los precios eran tan bajos que nosotros no podíamos competir con eso. Ha entrado muchísimo gas de China muy barato, que ha estado a disposición del mercado, fenomenal, nosotros no podíamos competir, estaba ahí y ya está. ¿Por qué ahora no está ese gas? Pues porque en su día todas esas empresas que traían ese gas no reportaron la cuota. Como no está reportada, no tienen derecho a cuota, no pueden vender. Y si lo venden, sería ilegal. Entonces, el control de cuota es algo que nos afecta un poco a todos. El tipo de gas que utilicemos de aquí en adelante también nos va a afectar a todos, porque las decisiones que se tomen hoy van a tener implicaciones dentro de un tiempo y quizás esto saldrá después. Hay alternativas. Hablar de sustitutos es complicado porque para equipos existentes algunas cosas sí se pueden llamar drop-in o casi drop-in. Pero como yo sé que aquí hay mucho técnico y mucho experto, todos sabemos que no es baladí el decir quito uno y pongo otro, generalmente se necesita tener consideraciones y ajustes. Para equipos nuevos hay alternativas que pueden valer para cada caso. Nosotros mantenemos la postura de que no hay una solución que sea buena para absolutamente todo. Y en la selección de ese refrigerante para tu solución tienes que considerar varios criterios, ¿no? El funcionamiento, el rendimiento, la eficiencia energética, el cumplimiento medioambiental, la seguridad y la economía. La economía es el coste de inversión y el coste de operaciones. Pues con todos esos ingredientes haces un cóctel con tu caso de empresa y tu producto y tu aplicación y tu proyección de mercado, y ahí puedes empezar a tomar decisiones. ¿Es complicado? Sí. ¿Hay que hacerlo ya? Sí. Y sin más dejo ya paso a mis compañeros para que den otros puntos de vista y luego seguimos hablando. Gracias, Marta. A continuación, Diego García, de la empresa Quimical. Buenos días a todos. Bueno, después del monólogo de nuestra amiga Marta, pues pocas cosas me quedan que decir, pero yo, mi presencia aquí, yo voy a intentar ser lo más transparente posible y trasladarle a ustedes la situación que existe hoy en día con el tema de los gases refrigerantes bajo nuestro punto de vista, ¿no? Decía antes Marta que porque el principal problema que hemos tenido hasta ahora ha sido que hemos estado
intentando que se hagan los cambios, los retrofits de instalaciones existentes a los nuevos refrigerantes durante estos 3-4 últimos años, ¿no? Bien, es cierto que no se ha producido simplemente por una cosa, porque no era la necesidad. ¿Por qué no era la necesidad? En gran medida porque entra mucho producto asiático con un bajo precio, que eso ha impedido que, por ejemplo, los fabricantes europeos pues no fueran competitivos y han tenido serios problemas en la venta de sus productos. Nosotros, y tengo que decir aquí, aprovecho en este foro, que estamos los dos distribuidores que no hemos importado productos de China, producto asiático, que es carburo metálico y quimical. Nosotros no hemos traído productos de China, por lo tanto no tenemos cuota china, no hemos importado ni hemos hecho cosas raras. Pero si nos vamos más atrás, y que creo que es conveniente hacer un recordatorio, el principal problema que hemos tenido en España, aparte de la famosa EF-Gas que nos pusieron en marcha hace unos años, es el impuesto que nos pusieron o la tasa sobre los gases fluorados. Es un impuesto que no fue necesario ponerlo, es decir, que con las restricciones que teníamos en el reglamento europeo de la EF-Gas era más que suficiente para haber acometido la transición de los gases refrigerantes. El tema del impuesto en España ha hecho que prolifere el mercado negro, básicamente desde Portugal entra muchísimo producto asiático desde Portugal, y esto ha hecho que ha desvirtuado el mercado en sí en España. De hecho, en España hay 10 o 11 distribuidores a nivel nacional para un mercado mucho más pequeño. Por ejemplo, en Francia son 4 o 5 distribuidores lo que hay, y aquí estamos 10 o 11. Todo eso ha hecho que el tema de precios sea muy, muy raro, una oferta muy dispar de uno y de otro, ¿no? Hasta que finalmente se ha ido ajustando en función de la cuota, la demanda, y también una cosa muy importante. El gran problema que hemos tenido, los distribuidores serios que se han hecho bien las cosas, es que la Administración saca una serie de normativas, una serie de reglamentos, que luego es muy difícil, ellos no hacen ningún seguimiento o no hacen ningún tipo de control. Entonces, claro, te lanzan una serie de historias, lo tienes que poner en marcha, pero ellos no controlan ni mercado negro, ninguna historia, ni ningún asunto en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que si ellos hubieran controlado el tema de la aduana a nivel europeo, la entrada e importación de productos chinos, excedentes que han importado más de la cuota que tenían, es decir, auténticas barbaridades, pues esto de alguna manera se hubiera regulado y se hubiera medianamente encauzado. Y esto ha sido en realidad uno de los problemas que hemos tenido en estos años, de que no se hayan hecho cambios o se haya acelerado el tema de los cambios de los retrofits de la instalación existente con los nuevos productos, ¿no? Entendemos que esto se ha acabado, a partir de ahora empieza una nueva historia y hay una falta para este final de año, para este trimestre, una falta de suministro, de abastecimiento de refrigerantes, básicamente porque los fabricantes han cubierto toda su cuota. Es decir, va a ser difícil conseguir cierta cantidad o cantidades adicionales a los suministros habituales que tenemos en estos meses, pues básicamente pues porque no hay. Es decir, la cuota los fabricantes no tienen o han consumido la cuota que tenían. Nos espera un trimestre bastante difícil, y para el próximo año, realmente, bajo nuestro punto de vista, que posiblemente para el mes de julio y agosto, muy posiblemente no tengamos producto para suministrar refrigerante al mercado en España. Y bueno, a partir de ahí pues ya veremos a ver qué se hace, si se acelerarán la instalación o los cambios de productos con alto PCA por bajo PCA, y iremos viendo cómo sobre la marcha. Pero realmente tenemos un problema serio, que a ver qué solución tiene. Es decir, este asunto creemos que hay que trasladárselo desde las asociaciones a la Administración Pública, pues para que tomen carta en el asunto, a ver si lo pueden trasladar a Europa, aunque ya sabemos que no van a hacer absolutamente nada, pero habrá serios problemas en este trimestre y sobre todo a partir del tercer trimestre del próximo año, es decir, a partir del mes de septiembre del próximo año, entendemos que habrá falta de producto. Y por último, Ander Leo, de la empresa Carburo Metálico. Buenos días a todos. En cuanto a aportar nuevos hechos, poca cosa respecto a lo que han hecho Marta y Diego. Simplemente aportar algún matiz de nuestra visión de cómo se ha ido produciendo todos los acontecimientos. Pues en los últimos 3-4 años España ha entrado en un nuevo marco legal más complejo del que había antes. Este es un sector habituado a unos cambios cíclicos en el que unos productos entran y otros salen, pero el cambio en el que estamos ahora pues es incluso nuevo para un sector incluso para un sector tan acostumbrado a los cambios, ¿no? Primero entró en vigor un impuesto en España que todos conocemos, que tuvo unos efectos bastante espectaculares en sí y también unos daños colaterales. Generó la entrada de un mercado, de un producto en condiciones un poco extrañas de Portugal, desde Francia, que distorsionó mucho el mercado, disminuyó mucho el volumen que se movía en condiciones legales. Generó también una serie de acopios,
unos volúmenes muy grandes que fueron acopiados por los consumidores para cubrirse de cara a ese impuesto que venía. Y a continuación entró en vigor la F-gas a nivel europeo. Entonces, en el mercado, en Europa en general y en España en concreto también, si bien la presencia del impuesto ha acelerado un poco también los efectos de la F-gas, también es verdad que hemos ido un poco todos a remolque de los acontecimientos. Primero cuando la F-gas ya era una realidad, estábamos todavía todos muy preocupados por el impuesto, por cómo hacerle frente. El mercado, que era un mercado muy de commodities, con una presión de precio muy importante, pues incluso se intensificó esa presión, agravada por la entrada de mucho producto de China. El siguiente paso fue empezar a pensar en la F-gas y en el calendario de prohibiciones. Me van a prohibir el 404 en el año 2020, me van a prohibir otros productos en 2022, etcétera. Y ha tardado un poco todo el mercado, hemos tardado todos un poco en darnos cuenta de que realmente la verdadera medida que nos iba a marcar el paso a todos era la entrada en vigor del sistema de cuotas de CO2. ¿Vale? Este sistema de cuotas ha penalizado muchísimo a productos de alto PCA, como por ejemplo el 404, y recuerdo algunas advertencias que llevamos todos oyendo unos cuantos años y no siempre se han escuchado. Y además recuerdo haberse oído a Marta por primera vez. Una era, si nos quedamos esperando a que nos prohíban el 404 en el año 2020, nos encontraremos que en 2017-18 no habrá producto para todos. Y efectivamente ha pasado. Y la otra era que ojo con tardar en espabilarnos, entre comillas, a la hora de empezar, de acometer ese cambio, de hacer los retrofits necesarios, porque puede ser que cuando llegue el momento que todos lo queramos hacer a la vez, pues la mano de obra cualificada no esté disponible para poder ejecutarlo a tiempo y bien. Entonces esta escasez de producto combinada con las prisas y la acumulación de trabajo para una mano de obra que es la que es, pues ha creado una situación un poco extrema que se ha visto agravada este verano. Entonces el sistema de cuotas ha generado un desequilibrio importante entre la oferta y la demanda que también se ha retroalimentado a sí mismo, ¿no? Porque este descenso de la demanda provocado de forma artificial por la F-gas ha dado lugar a que, pues eso, como comentábamos, que los usuarios finales se conciencien de la necesidad de hacer retrofits posiblemente un poco tarde. Eso ha hecho que para una cuota que se va reduciendo, que es la que es y no hay más, la gran parte de esta cuota está siendo consumida por retrofits a gran escala de empresas que consumían 404 y quieren pasar a nuevos productos. Entonces esto ha hecho también que productos como por ejemplo el 410 o 407C, utilizados comúnmente en aire acondicionado, que en teoría por su PCA no les tocaba todavía el turno de la crisis de escasez, pues se han visto afectados porque casi toda la cuota está consumida por el mercado de la refrigeración. Y entonces al final, quien más, quien menos, el que no está afectado por la reducción de la oferta está afectado por la sobredemanda o por una combinación de las dos. Y al final ocurre pues lo que dice Diego, que hasta donde yo sé, corregirme si me equivoco, pero todos los distribuidores que hay en España, quien más, quien menos, tenemos problemas para hacer frente a la demanda que tenemos. Coincido con la estimación de Diego que para verano del año que viene probablemente tengamos problemas serios de escasez. Y bueno, y eso que probablemente, dado que históricamente empresas como Quimical o Carburos Metálicos han comprado 100% de su producto a fabricantes europeos, comparativamente con otros distribuidores podríamos decir que podemos tener una cuota más alta, pero ni con eso. O sea, nosotros estamos en una situación de escasez, por lo que entiendo que el resto del mercado igual o más. ¿Qué opciones se presentan? Pues siendo muy simplista, tendríamos dos grandes bandas de opciones. La opción, por un lado, de rebajar en cierto punto el PCA de los gases que utilizamos, como por ejemplo el caso de la sustitución del 404 por 449 o 448, que es una opción que nos permite chutar la pelota hacia adelante durante unos años, pero y nos puede permitir cierta tranquilidad para los cambios que ya hayamos realizado en cuanto a su mantenimiento, pero al final no deja de ser una incógnita lo que tendremos que hacer a partir del año 2022. La única manera de estar seguros del todo y olvidarnos de los efectos que tiene este sistema de cuotas es poder migrar a productos por debajo de un PCA de 150. Y en esta banda tenemos varias opciones y ninguna de ellas viene gratis. Cualquier opción tiene sus pros y sus contras, todas vienen con sus taras. Al final el cambio que tenemos es un cambio de modelo, no solo en cuanto al comportamiento del mercado, en la venta y distribución de refrigerantes, sino también en aspectos técnicos. Al final nos vamos a ver todos obligados a
convivir con productos con unos riesgos o unos problemas que no los teníamos contemplados trabajando con HFCs. Existe la opción del amoníaco, que es un producto muy utilizado en refrigeración industrial, pero que tiene sus problemas de seguridad, es un producto tóxico y es inflamable. Están los hidrocarburos, que también hay una cierta corriente de fabricantes, algunos presentes aquí, que ya están trabajando con ellos y también tienen un riesgo importante de inflamabilidad a tener en cuenta. Existe también el CO2, por supuesto, también tiene su cara B de las mayores presiones con las que se trabaja, y también hay un cierto debate respecto a si es más o menos eficiente energéticamente sobre todo en sistemas transcríticos. Está la opción de algunos HFCs, como por ejemplo el 152, que por ejemplo está por aquí Javier Cano, que hizo un artículo bastante interesante sobre él. Y luego tenemos, por último, lo que nos toca más de cerca a los que estamos en esta mesa, los HFOs. Los HFOs sería la cuarta generación después de los CFCs, los HCFCs y los HFCs, la cuarta generación de los gases fluorados. Son productos con un PCA muy bajo, que permiten también salir del paso de estos cambios. Inicialmente tenían un gran inconveniente, que era un precio comparativamente muy alto respecto a los HFCs, pero me parece que esto está quedando un poco diluido con la evolución que lleva el precio de los HFCs. Y bueno, hubo una primera gama de mezclas comercializadas, como he comentado antes, 448, 449, y ahora está saliendo, y lo iremos viendo en los próximos meses y sobre todo el año que viene, gamas de mezclas con más HFO y por lo tanto debajo del PCA 150. El problema que nos está ocurriendo es que en la gran mayoría de estos productos el sistema de cuotas ha creado una situación que esperábamos, pero es más así de lo que esperábamos. Como decíamos, esta extra demanda que se ha generado ha agravado la escasez y el desequilibrio entre oferta y demanda más de lo que se pensaba. Por lo tanto, muchos de estos productos que pueden ser una solución, no como sustituto, sino como nuevo modelo técnicamente para trabajar, muchos de estos productos todavía no están en una situación 100% comercial y todavía el problema está todavía en manos de los fabricantes de compresores y de los fabricantes de producto, homologaciones, etcétera. Entonces, me parece muy interesante, por ejemplo, ver qué se comentará en la siguiente mesa al respecto, que es una gran parte de las preguntas que nos hacemos aquí, que tenemos más preguntas que respuestas, pues gran parte de estas respuestas van a venir por parte de los fabricantes de compresores, creo yo. Porque son ellos los que al final acabarán brindando la solución a los fabricantes de equipos que finalmente elegirán el producto a utilizar. Está por ver qué va a pasar. Este año, por ejemplo, ha habido una demanda bastante mayor que la que estábamos acostumbrados. Sabemos que la oferta va a seguir reduciéndose con el calendario que establece la FGAS, pero yo personalmente no tengo del todo claro qué va a pasar con la oferta. Si esta sobredemanda temporal va a ser una situación de acopio similar a la que hubo cuando entró en vigor el impuesto, o realmente es una demanda mayor que está aquí para quedarse y en ese caso el desequilibrio se va a acelerar. Sin más, como decía, aquí tenemos más preguntas que respuestas y está por ver la solución que llegamos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría a mí hacer alguna y hacer una pequeña reflexión a lo que habéis apuntado. En primer lugar, como decía Marta, a la hora de seleccionar un refrigerante, los tres principales puntos en los que tenemos que incidir son la seguridad, el coste y la accesibilidad. Creo que a día de hoy los dos primeros, la seguridad y el coste, han pasado a ser puntos secundarios y nos estamos centrando en la accesibilidad a los diferentes refrigerantes por el tema de la escasez. El que este punto llegue ahora, no sé hasta qué punto nos viene bien o nos viene mal, porque nos va a condicionar a lo que hagamos en el futuro. Entonces, lo que me gustaría que nos dierais vuestra opinión, porque al igual que decía Marta, creo que no hay una solución única para todo el mundo. ¿Cuál pensáis que es la alternativa de futuro para cada uno de los sectores que estamos hoy aquí? Aquí contamos con clima, refrigeración comercial, equipo autónomo, refrigeración móvil. ¿Cuál pensáis que puede ser la alternativa para el año que viene y para dentro de 5 años o de 3 años? Porque 5 años creo que es mucho tiempo. ¿Cuál creéis que es la alternativa viable o en qué debemos de trabajar? Porque además
Marta decía que pensaba que no se han hecho los planes de retrofit antes, pero en mi opinión, y poniéndome ahora desde el punto de vista de fabricante, es verdad que no teníamos claro si la alternativa que nos ibais proponiendo en cada momento era una alternativa madura y si era una alternativa de futuro. O sea, la siguiente pregunta sería, ¿las alternativas que tenemos hoy sobre la mesa, pensáis que son las alternativas definitivas o pensáis que vendrá algo más? Bueno, por mi parte, si fuera capaz de responder a todo eso con cierta seguridad y certeza y precisión, me voy a Wall Street. Es complicado y más poner la mano sobre el fuego con asuntos sobre los que no tienes control total. Por ejemplo, lo del impuesto. Nos vino el impuesto y fue, en mi opinión, fue muy dañino. ¿Que ha ayudado a acelerar ciertas cosas? Sí. Eso es cierto, pero que no se ha hecho bien también. Yo voy a dar mi visión, que puede ser más o menos errónea y completa, y teniendo en cuenta de que hablar de cosas definitivas ahora mismo es complejo porque el marco regulatorio está bastante definido, pero no completamente. Es decir, en julio la Comisión Europea ha ratificado la F-Gas tal y como está. La F-Gas no solo habla de cuotas, habla también de certificación, formación y de contención de fugas. Porque todo lo que hemos dicho tenemos ahora, nos estamos enfrentando a una situación de escasez. Diego y Ander han coincidido en que si seguimos igual podemos tener una situación un poco dramática a final de verano del año que viene. Insisto, si seguimos igual. Entonces, si cambiamos, la cantidad de refrigerante debería ser suficiente, puesto de manera correcta, minimizando fugas y utilizando gases de menor PCA o gases que no reportan cuota. Recordemos que hay gases que no están incluidos dentro de la cuota, todo lo que tenga menos de 150. O sea que debería haber alternativas. Entonces, la Comisión Europea ha ratificado la F-Gas. En algunos casos, en mi opinión, nos hubiera gustado algún cambio. Desde España, la Oficina de Cambio Climático había propuesto cambiar la definición de cascada de indirecta a directa y con refrigerantes de PCA alrededor de 600 para facilitar la conversión de supermercados y la toma de decisiones. Eso no se ha aceptado. Pero por otro lado, la F-Gas, que podía haber sido más restrictiva todavía, se ha quedado como está. El marco regulatorio también nos afecta a muchos de vosotros, a los fabricantes, porque algunos lotes de ecodiseño están parados y no se sabe cómo van a evolucionar. Entonces, el gas es una cosa a tener en cuenta, pero además os tiene preocupado cómo tengo que rediseñar mis muebles para que cumplan con ecodiseño. Se empieza a hablar por ahí de, parece que nosotros mismos os estamos empujando a utilizar gases que no sean fluorados, porque con tantas pegas y tanta incertidumbre de precios, pues me voy a esto otro. Y el rumor es que a mí es que me lo han dado como hecho, que a principios del año que viene se van a permitir cargas de hidrocarburos. En unos casos he oído de 700, 800 y en otros casos de 1,5 kilos. Hasta donde yo sé, eso no va a pasar el año que viene, pero sí pasará que se revisen las cargas máximas. Entonces, la Comisión ha iniciado un mandato que lo tramitará a través de CENELEC, que es la empresa europea de certificación y normalización. Ese mandato pide el desarrollo de una especificación técnica. Esa especificación técnica tiene que evaluar cuál es la carga máxima posible, sobre todo de los refrigerantes A3, altamente explosivos. Los otros inflamables son A2 y A2L, A2 o Bs. El amoníaco es un B2L. Entonces, ha mandado desarrollar esa especificación técnica de cuál sería la carga máxima para los A3, y ese mandato tiene que estar desarrollado en 36 meses. Generalmente, esa especificación técnica. Generalmente esa especificación técnica se convierte en un estándar de la industria. Entonces, esa revisión de carga máxima tendrá lugar, pero si se cumplen los 36 meses será de aquí a 3 años. ¿Cuál va a ser esa carga máxima? Pues no lo sé. Hay unos objetivos, se pueden cumplir o no.
Y por último, la otra pequeña incertidumbre que tenemos todavía normativa es el RSIF de España. Se está revisando para incorporar la versión actualizada de la EN 378, que incluye ya los A2L. Entonces, dependiendo de cómo acomode el RSIF esos A2L, las opciones de futuro, sobre todo, por ejemplo, en clima, pueden dar lugar a opciones que ya están en el mercado, pero que en España, dado que el RSIF es un poco más restrictivo que las normas europeas, todavía no se están implementando. En principio, el borrador del RSIF incluye una serie de excepciones abogando por una clase, un nivel de seguridad 2L, que sí que está en línea con esa EN 378 y permite una carga a los A2L bastante mayor que una 2 o una 3. Dicho esto, si el RSIF acoge los A2L en clima, el R32 puede ser muy buena opción para equipos pequeños. El R32 sigue teniendo 675 de PCA, pero si todos acomodamos a nivel no solo España, a nivel europeo, porque las cuotas son europeas, no son de España, si todos acomodamos el uso de unos refrigerantes y de otros, 675 es mucho más bajo que el 2088 del 410 y pensemos que los equipos herméticamente sellados fugan poco. En enfriadoras se está pasando ya del 134A al 1234ZE. Hace 2 años era para nosotros, por ejemplo, un negocio incipiente y poco maduro porque solo existía un tipo de compresor que lo hacía, un modelo y tamaño de compresor. Ahora existen muchísimos compresores homologados ya para el 1234ZE y de distintos tamaños y cada vez más estamos viendo instalaciones con ellos. No solo de clima, hay ejemplos de enfriadoras del HFO en procesos industriales. En supermercados, el punto importante es la reconversión ahora mismo, es lo que está generando todo el estrés de cuota. Entonces, cuanto más aceleremos la reconversión del 404A a una alternativa, mejor. Rápidamente, el fin de reconversiones no es 2022. Una instalación existente antes de 2022 se puede reconvertir después de 2022 a un 448A, un 449A, un RS, o sea, hay muchas alternativas. El límite de 2022 no es sobre el gas, es sobre la instalación nueva, pero si la instalación es antigua, se puede reconvertir. Insisto en que hay que planificar todo cuanto antes mejor, no debemos esperar al último momento. En instalaciones nuevas de refrigeración comercial hay bastantes soluciones, o industrial, vamos, hay amoníaco, hay CO2 transcrítico, hay CO2 en cascada y en sistemas pequeños todavía se puede usar una expansión directa solo en media temperatura con menos carga. Hay gente que está utilizando enchufables para media temperatura en formatos pequeños de tienda. Todo eso lleva primero a reducción de carga, segundo reducción de fugas y refrigerantes de menos PCA. La pregunta quizás más complicada es ¿qué hago con las instalaciones que quedan de clima de R22 y qué hago con equipos de 410 o de 100, bueno, sobre todo de 410 en clima? Yo ahí no tengo varita mágica. Hay algunas mezclas de HFO, como el 452B, que van a bajar el PCA, pero no están por debajo de 150. Hay algún otro gas, como el 455A, más bien para baja temperatura, puede ir muy bien en sistemas herméticamente sellados, incluso en bombas de calor por el diagrama de trabajo, pero es una 2L y tiene mucho deslizamiento. Todo tiene, como decía Ander, sus pros y sus contras. Y en transporte refrigerado, sinceramente no lo sé. Se está utilizando el 452A porque es un drop-in directo y ahí se necesita un no inflamable y la misma temperatura de descarga del 404A. Y para sistemas nuevos de transporte refrigerado, me estoy enrollando mucho, perdonad. cada fabricante está optando por una opción. No parece que haya una tendencia clara de mercado. O sea, Maersk, Carrier, Thermo King, unos apuestan por CO2, otros apuestan por una mezcla con HFOs. No hay una tendencia clara. En aire acondicionado
de transporte, de trenes y autobuses, yo supongo que la tendencia será al 1234YF continuando con la tendencia de automoción. Y la pregunta clave es efectivamente el clima, el 410, ¿a dónde va? Y probablemente es ahí en donde tenemos que trabajar todos juntos un poquito más. Paso la palabra. Me queda un poco que decir, pero bueno, vamos a intentar. Nosotros vamos por hacer un poco más claro la situación, entendemos que los próximos 3 años, por centrarnos en una serie de refrigerantes, sustitutos, ya para llamarlos con nombre y apellido, sustitutos de 134 va a ser 450A y 513A. Un sustituto de 404, 507 será 449A y 448. Hay otros productos RS, porque hay una cosa que es importante. Estamos hablando de estos productos, pero le puedo decir que a partir, y vuelvo a insistir, del próximo tercer trimestre del año que viene, se va a vender de todo. 407F, H, JK, todo lo que haya disponible. Da igual. ¿Y qué va a pasar? Que se va a mezclar productos, no se va a llevar una serie de condicionantes, es decir, de temas de seguridad. ¿Por qué? Porque ante nuestro punto de vista que va a haber falta de productos, se va a colocar todo lo que haya. Es decir, cualquier alternativo de estos gases 404 507 se van a poner en marcha casi con toda seguridad. Por lo tanto, va a ser un auténtico popurrí de productos y va a ser un auténtico desastre. Esa es nuestra previsión que vemos para el próximo año. El hándicap, el gran problema que nosotros entendemos es que es básicamente para 410, para el sector de aire acondicionado. No hay, por el momento, ningún refrigerante que sea un retrofit directo, es decir, donde está 410, quitar y poner un nuevo refrigerante. No existe. De momento no. Todo lo que hay para 410, 407C, todo en clima, son productos A2L, clasificados A2L, y es para equipos nuevos. Es decir, eso no tiene otra aplicación que es equipos nuevos. Será el fabricante el que determine qué refrigerante es el que hay que poner. Pero sustituto, ya digo, drop-in directo para esos refrigerantes 410, 407C no existe. Y ahí es donde realmente se abre un gran problema que no sabemos cómo se va a solucionar, al menos en el corto plazo. Porque además, para bajar el PCA, la mayor parte de refrigerantes tienen que ser componentes de HFO. Debe de disponer HFO. HFO solamente lo tiene esta materia prima, la tienen disponible Chemours y Honeywell. Son los dos únicos que tienen, digamos, la patente o el derecho de estos refrigerantes. Eso entendemos que nosotros para los próximos 2 o 3 años. 3, 4 años, no mucho más allá. Después tenemos que esperar a que los fabricantes de equipos pues determinen qué producto A2L será el que habrá que poner en marcha. Serán 2 o 3 opciones que hay en el mercado que empezarán a funcionar. Y, por supuesto, el tema del CO2 seguirá creciendo, el amoníaco seguirá creciendo. Hay una alimentación que nos lamentamos siempre, una cosa que hemos tenido que volver a hace 60 o 70 años. Es decir, la clasificación de los refrigerantes que decíamos antes se clasificaban por la toxicidad, la seguridad, la inflamabilidad. Y hemos vuelto a productos que estaban totalmente desaparecidos, es decir, que se utilizaron hace 70 o 80 años. Es decir, hemos cambiado a productos seguros, que el tema medioambiental, bueno, realmente era un 3% del problema, esto los HFC o los HCFC, es decir, era un 3% del problema, y han conseguido que los quiten de en medio y volvamos a tecnología de hace 70, 80 años. Es decir, esto es un paso atrás bajo nuestro punto de vista. Pero bueno, eso es una alimentación que nos queda ahí y han sido capaces de dar ese cambio. El tema del CO2. El CO2 tiene sus connotaciones negativas, el tema de las presiones, sobre todo lo que en España pues tiene una aplicación que es bastante complicada. Pero hay una cosa que es importante que lo deben de saber, sobre todo aquellas empresas o usuarios que están utilizando CO2 o prevén utilizar CO2 en su sistema. La famosa Oficina de Cambio Climático, digo famosa porque fue la que originó el tema del impuesto de gases fluorados, ya está trabajando sobre un impuesto de eficiencia energética, que lo quieren sacar para el año 2020. Le puedo adelantar que la misma oficina lo tienen previsto hacerlo. ¿Qué es el tema de la eficiencia energética? Bueno, porque para el 2020 tiene que tenerla el 20-20-20, es decir, conseguir una 20% de reducción, una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, pues esta Oficina de Cambio Climático ya tiene preparado un impuesto sobre la eficiencia energética. Y yo desde aquí le hago una pregunta. ¿Qué eficiencia energética tiene utilizar un sistema de 134 para enfriar un sistema de CO2? El tema de la eficiencia ahí no existe. Pero bueno, ahí podríamos discutir largo y tendido en este tema, pero ya digo que hemos cambiado una serie de refrigerantes que eran de primera calidad, perfectamente asumibles, que era un coste aceptable, pues con nuevas tecnologías, nueva historia, que va a cambiar, por supuesto, todo lo que hemos conocido hasta ahora.
y, por desgracia, la normativa va por delante de la industria. Es decir, existe una normativa europea que es la que nos está asfixiando y luego, aparte de la normativa europea, pues aquí en España somos más chulos que un 8 y encima pues nos gravamos el impuesto. Tanto es así que, como somos más chulos, lo vamos a exportar a Francia. Es decir, en Francia ya tienen preparado también el tema del impuesto para el año que viene. Todavía falta saber cómo va a quedar, pero casi con toda seguridad que se va a imponer. Entonces, no sé, realmente el futuro, ya digo, los productos que mencioné al principio y luego a partir de ahí pues esperar a que vengan equipos nuevos con nuevos refrigerantes y será la industria, los componentes los que decidirán pues qué producto o qué refrigerante es el que se va a poner. Y mientras tanto, pues que Dios nos ayude y a esperar, no hay otra cosa, ese es el tema. Sí. Bueno, coincido bastante con lo que han dicho tanto Diego como Marta. Tampoco, como decían, hay mucho más que matizar, ¿no? Efectivamente, en refrigeración comercial, tanto el 448 como el 449, dado que no quedan prohibidos en 2022 para retrofit ni para mantenimiento, siguen siendo una buena opción, más aún para el que ya los ha implantado, porque toda esa cuota de meter retrofits de golpe que se están ahorrando, 450, 513 como instituto de 134, todo eso permite no salir del problema, pero sí aliviar la carga de toneladas de CO2 que movemos. Son soluciones válidas que nos pueden ayudar a sobrevivir mejor en esa transición, ¿no? Como decía, dependemos también mucho de una batalla que en estos momentos no está tanto en las manos de los distribuidores, sino más bien de los fabricantes de refrigerantes y también de compresores. Al final, para ver qué tipo de equipos van a estar manejando los fabricantes que luego nos pedirán un refrigerante, y pues recordad lo que ya hemos dicho, que al final las soluciones que tenemos por un lado la opción, como decíamos, de ir a unos PCA rebajados, pero no menores de 150, que no dejan de ser una solución temporal, caso del R32 o de algunas mezclas para el aire acondicionado, o soluciones definitivas como pueden ser los HFOs o los propios hidrocarburos, por ejemplo, que no dejan de ser soluciones donde hay que pensar bien, porque vienen acompañadas cada uno de sus problemas, o bien el deslizamiento, o bien inflamabilidad, en otros casos toxicidad, etcétera. Y eso es básicamente lo que hay. Tampoco, bueno, tenemos que ver cómo soluciona la industria ese retraso que llevamos respecto a la normativa, que nos ha dejado sin un producto, sin terminar de dejarnos preparar la sustitución del producto por uno nuevo. Sin más dilación, si alguien tiene alguna pregunta, pues que la exponga. ¿Alguna pregunta a la mesa? Ah, sí, perfecto. Buenos días. A ver, tenía una pregunta para todos los ponentes, a ver si son capaces de responderme. Y es, tomando un poco como referencia el título, ¿no?, de la ponencia de la fractura, ¿no? ¿Me oyen? Ahora. Sí, tomando como referencia el título, ¿no?, de la fractura pues entiendo yo que la fractura es del mercado, ¿no? Cuando la oferta de gas no casa con la demanda que hay, que no puede pagar ese precio, ¿no? Entiendo que esto, como han explicado, se debe digamos al agotamiento de la cuota disponible para este año. ¿Se prevé que para el año que viene esto pueda volver a arreglarse un poco, que bajen, digamos, el precio? Entiendo que ahora hay como una especie de cotización, ¿no?, de lo que es la tonelada equivalente de CO2, ¿no?, que es lo que agota esa cuota y lo que hace subir los precios de los refrigerantes. ¿Se prevé que pueda volver a bajar en enero el precio del refrigerante 404? Bueno, y proporcionalmente también el resto de refrigerantes. Y la otra pregunta, ¿qué existencias hay actualmente en España, en los distribuidores de refrigerantes, que no pueden sacar al mercado por falta de cuota? Hombre, el tema de precios, yo en teoría no puedo hablar mucho de precios porque yo no vendo directamente, yo vendo a distribuidores. Yo, por poca experiencia,
por poca experiencia que tengo en estas subidas y bajadas, yo dudo que bajen significativamente. Hay un componente extra a esta subida de precios, que es un problema que ha habido a nivel mundial con una materia prima en concreta, que es el R125, pero no justifica ni toda la subida, ni sé si se volverá a aplicar una reducción basada en una posible normalización del precio de esa materia prima. Yo creo que la gran presión está en los precios del 404 y equivalente, los 422D, etcétera, y que efectivamente puede estar vinculado al PCA y empezar a hablar de euros por tonelada de CO2 equivalente en lugar de euros por kilo. Por otro lado, si estamos hablando de otros gases de sustitución, tipo para la reconversión, que es yo creo que la misión más urgente que tenemos entre todos, yo creo que ahí la presión de precios será menos, pero sigo dudando que tiendan a la baja, personalmente. Mi empresa, por ejemplo, ha anunciado que a partir del 1 de enero de 2018 deja de vender 404. A pesar de que se pueda sacar un beneficio, un margen grande a corto plazo, deja de vender 404 porque entonces no podríamos poner en el mercado las alternativas suficientes para esta transición y para producto nuevo. Yo personalmente dudo que los que han subido tanto como el 404 vuelvan a bajar. Los otros probablemente tengan algo mucho más moderado. En mi opinión, lo que es crítico, pero por parte de toda la cadena de valor, es desde el fabricante, el distribuidor, el mayorista, el instalador, la propiedad, el fabricante de equipos, hacer una previsión, entendiendo que las previsiones son complicadas, lo más temprana y fiable posible, y una previsión, sobre todo en la parte de equipos quizás es un poco menos crítica porque es parte de vuestro plan de negocio, pero en la parte de reconversiones los responsables de refrigeración tienen que convencer a sus jefes que necesitan una inversión brutal que va directamente a gastos. Y eso lo estamos viendo cada día. O sea, eso no va a favorecer ni rotación de ventas ni beneficios, solo va a gastos, pero si no va a ser mucho más crítico. Entonces, con toda esa previsión será mucho más fácil hacer acuerdos a largo plazo para poder mantener los precios durante una serie de periodos. Como comentaba también Javier antes del tema del stock, ¿no? que suele tener los distribuidores. Bueno, hay una cosa que nosotros primero entendemos, que el tema de los precios no van a bajar, posiblemente se reconduzcan un poco o se establecen. Entendemos que deben estabilizarse porque si no esto no sé quién lo va a poder pagar porque es tremendo. El tema del 404-507, hay que tener en cuenta una cosa, hay 4 o 5 fabricantes a nivel internacional. Hay solamente 2 que proponen, que tienen resuelto o tienen productos para hacer retrofit, que es Chimur y Honeywell. Y luego hay otros fabricantes que no tienen ninguna alternativa o por el momento no pueden presentar ninguna alternativa. Por lo tanto, estos fabricantes van a seguir utilizando 404, 507, intentando colocarlo en el mercado. Lógicamente con unos precios totalmente desproporcionados y, bueno, bajo nuestro punto de vista no se justifica en sí la falta de materia prima, la famosa F-gas o la reducción que hay, porque hay unos precios que son inasumibles. Es decir, no sé cómo el usuario final puede pagar una factura de 100 kilos, una reparación de 100 kilos de 404, cuando el coste entre el impuesto y el producto se va a más de 120 euros por kilo. Eso es impensable, ¿no? Pero entendemos que se va a seguir utilizando 404-507. Nosotros ya no vamos a entrar más en el juego este del 404-507. Nosotros a partir del año que viene totalmente desechado. Por una sencilla razón también, porque nos consume mucha cuota y no sería interesante. Es decir, nosotros nos vamos a dedicar a estos nuevos refrigerantes donde nos dan un poquito más de movilidad y poder llegar lo máximo posible a final de año, ¿no? Eso es en cuanto al tema del precio. Entendemos que se debe de estabilizar, o entendemos que se va a estabilizar. No van a incrementarse la medida que llevamos sufriendo en estos meses, que es todos los meses sube un 20%, un 30%. Claro, subir un producto sobre 30 euros, un 20%, pues son meterlo en 37, 38 euros y así sucesivamente. Esto es inviable. Y en cuanto al tema de los stocks, es imposible. Por lo menos nosotros no hemos podido acopiar el producto, sencillamente porque los fabricantes a los que compramos nos tienen fijado unas previsiones y nos van entregando el producto en función de esas previsiones. Y si no consume esa previsión de ese mes, lo has perdido.
¿Qué ocurre? Que es imposible, no podemos tener almacenamiento y continuamente te van subiendo el precio mes a mes y no te dejan acopiar el producto. Entonces, realmente estamos llegando a final de este año con la lengua afuera porque no tenemos suficiente producto para cubrir los compromisos. Sí, de aquí quiero lanzar que nosotros vamos a ponernos en contacto con los clientes con los que estamos trabajando asiduamente para trasladarles, decir que hagan unas previsiones para el próximo año y llegar a un compromiso de acuerdo de poder suministrarles. Si no, realmente va a ser difícil cumplir todos los compromisos. Por nuestra parte también sobre el tema, la pregunta de los stocks, coincidir con Diego en que no los hay. Realmente lo que nos entra ahora mismo los distribuidores, el producto que nos entra es el que existe, el que hay disponible. Los que mejor lo hemos podido tener hasta ahora, hemos podido ayudarnos de unos stocks preexistentes que ya se nos están acabando. Y bueno, en cuanto a este año, pues este año tiene lugar, en 2018 va a tener lugar la reducción más importante de cuota del calendario previsto por la FGAS, que pasa del 93% del cálculo inicial al 63%, y así se va a quedar 3 años. Entonces yo creo que cómo podamos nosotros como distribuidor hacer frente a la demanda de nuestros clientes y por tanto cómo puedan los usuarios cubrir sus necesidades depende también de algunos factores que les pueden ser externos. Por ejemplo, cuál va a ser el ritmo efectivo de sustitución del 134A por 1234YF en el mercado de la automoción. Eso va a repercutir en cuántas toneladas pueden quedar libres para dedicar a otros mercados. Si realmente también se tiene que ver si el mercado ha sido capaz de independizarse del 404 y del 507, porque recordemos que las mismas toneladas de CO2 que le supone a un fabricante vender una cisterna de 404 le dan para vender 3 cisternas de 134 o 3 cisternas de 448 o 449. Por lo tanto, si realmente consigue el mercado independizarse del 404 y del 507, este impacto del 93 al 63 en cuanto a impacto efectivo de kilos reales será importante, pero no será tan dramático. Y también ver un poco, tener todos un ojo puesto en cómo va a evolucionar la demanda. Si realmente el mercado consigue comportarse llevando a cabo sus consumos normales y sin depender del 404 y 507 y encima el mercado de automoción ayuda dejando libres algunas toneladas de 134, pues el tránsito puede ser más dulce. Si continúa la situación en la que cada vez más empresas quieren acometer grandes retrofits a gran escala, sobre todo me refiero a supermercados de refrigeración comercial, pues esto repercutirá en falta de producto para el resto del mercado. Habrá que ver cómo evoluciona cada uno de estos factores para ver cómo pinta el año. Pero bueno, yo personalmente no soy muy optimista en cuanto a disponibilidad de producto. Bueno, como estamos un poquito justos de tiempo, lo dejamos aquí. Quiero agradecer a los 3 conferenciantes de hoy su participación, el que nos hayan iluminado en parte en lo que nos queda, en el trabajo que nos queda en estos años.